Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, porque tenemos una historia que, les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de dos nombres que para muchos de ustedes suenan a pura magia, a esa chispa que prendió en pantalla y conquistó corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Parece que el destino, o quizás la vida misma, tiene planes muy interesantes para ellos, porque hoy vamos a desentrañar los detalles de una llamada que ha revolucionado el mundo del espectáculo, una llamada que, créanme, esconde sorpresas que los van a dejar gratamente sorprendidos. Así que si son fans de esta pareja que marcó un antes y un después en la televisión turca, o si simplemente les encanta el drama, las historias de reencuentros inesperados y los giros de guión que la vida real nos regala, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos en todos estos detalles jugosos, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense porque empezamos. ¿Recuerdan Erkenci Kuş, el pájaro madrugador, esa serie que nos robó el aliento y nos hizo creer en el amor a primera vista? Can Yaman y Demet Özdemir, como Can Divit y Sanem, crearon una química tan palpable, tan explosiva, que traspasó la pantalla y se instaló directamente en nuestros corazones. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían sin palabras, todo era perfecto. La manera en que Can, con su aura magnética y su intensidad arrolladora, se conectaba con la dulzura y la chispa de Sanem, era una sinfonía para los sentidos. Cada escena juntos era un evento, un torbellino de emociones que dejaba al público anhelando más. La espontaneidad, la vulnerabilidad y la pasión que proyectaban eran tan reales que era imposible no contagiarse. Y claro, como era de esperar, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en llegar. Aunque ellos siempre se mantuvieron discretos, negando o eludiendo las preguntas directas, la conexión que proyectaban era innegable. Para muchos, esa química en pantalla se tradujo instintivamente en una conexión fuera de ella. Después de que la serie llegara a su fin, cada uno tomó su propio camino profesional, y aunque seguían siendo amigos y se deseaban lo mejor públicamente, la idea de verlos juntos de nuevo trabajando o, quién sabe, compartiendo algo más, se convirtió en un sueño recurrente para sus miles de seguidores alrededor del mundo. Las redes sociales se llenaban de montajes, de deseos, de esperanzas de que esa magia no hubiera quedado solo en la ficción. Pero la vida, amigos míos, tiene una forma muy peculiar de sorprendernos. Y en este caso, la sorpresa llegó en forma de una llamada telefónica. Imaginen la escena, un día cualquiera, quizás Can está inmerso en algún proyecto en Italia, disfrutando de su éxito internacional como una auténtica estrella, o Demet está en medio de alguna grabación en Estambul, concentrada en su exitosa carrera en solitario. El ritmo de sus vidas es frenético, lleno de compromisos y de una proyección mediática constante. Y de repente suena el teléfono. Un número desconocido, o quizás un contacto que no esperaban ver en ese momento, una conexión que creían que el tiempo había diluido. Al descolgar, la voz al otro lado del hilo, era Demet. Sí, así como lo oyen. La noticia que ha empezado a circular con fuerza en los círculos del espectáculo, y que nosotros hemos investigado a fondo para traerles todos los detalles que les dejarán sin aliento, es que Demet Özdemir llamó a Can Yaman. Y no fue una llamada casual, de esas de hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Esto va mucho más allá, y es ahí donde reside la verdadera sorpresa que va a hacer temblar los cimientos de la industria. Los detalles de esta llamada son, precisamente, lo que nos ha dejado atónitos, sin poder creer lo que nuestras fuentes nos revelan. Parece ser que la iniciativa partió de Demet, una jugada audaz y estratégica por parte de la actriz. Y el motivo, según las fuentes fidedignas que manejamos, no es un simple saludo, ni un recuerdo nostálgico de viejos tiempos o una simple charla entre antiguos compañeros de reparto. La razón principal detrás de esta llamada, y aquí viene lo realmente interesante, estaría relacionada con un proyecto profesional conjunto. Sí, han escuchado bien. Existe la posibilidad, y cada vez más fuerte y con más indicios que lo respaldan, de que volvamos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos. Imaginen el impacto. La pareja que nos conquistó en Erkenci Kuş, que nos hizo soñar y suspirar, regresando a la pantalla, quizás con una nueva historia, un nuevo desafío, pero con esa misma magia, esa chispa inconfundible que los hizo legendarios en la memoria colectiva. Podríamos estar ante el anuncio de una nueva serie que replique o supere el éxito de su anterior colaboración. ¿Será?
Una película que los coloque en roles completamente diferentes, explorando nuevas facetas de su talento. O quizás un evento especial que los reúna para deleite de sus fans. Las especulaciones están a la orden del día, y la verdad es que la emoción es palpable, se siente en el aire, en cada comentario en redes sociales, en cada debate entre seguidores. Pero esto no es todo. Lo que hace aún más intrigante y apasionante esta llamada es el contexto en el que se produce. Recordemos que tras el fin de Erkénthicus, ambos actores han seguido caminos exitosos y, hasta ahora, completamente separados. Can Yaman se ha consolidado como una estrella internacional, un verdadero fenómeno que ha traspasado las fronteras de Turquía. Ha protagonizado producciones en Italia, donde goza de una popularidad masiva, conquistando nuevas audiencias y consolidando su imagen de galán irresistible y actor versátil. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido fortaleciendo su carrera en Turquía, con papeles protagónicos en series de gran éxito que la han posicionado como una de las actrices más queridas, respetadas y con mayor talento de su país. Cada uno por su cuenta ha alcanzado cimas muy altas en sus respectivas trayectorias. Ambos están en la cima de sus carreras, cada uno brillando con luz propia, con proyectos que marcan tendencia y con un público fiel que los adora. Por eso, una posible colaboración conjunta no solo sería un reencuentro largamente esperado por los fans, sino también un evento de gran magnitud en la industria del entretenimiento, una noticia que sacudiría los titulares y generaría un interés sin precedentes. La llamada, al parecer, se dio en un momento estratégico, un instante de oportunidad que Demet supo captar. Quizás Demet tenía en mente una idea, un concepto de proyecto específico que creía que solo Can Yaman, con su particular carisma y su capacidad para la intensidad dramática, podría interpretar de la manera adecuada, dándole esa vida y esa profundidad que la historia merecía. O quizás simplemente vio la oportunidad perfecta de explorar una nueva faceta de su talento, de crear una nueva química en pantalla con alguien con quien ya demostró tener una conexión especial, una sinergia que el público adoraba. La audacia de Demet al tomar la iniciativa, al romper el hielo y dar este primer paso, también habla mucho de su profesionalismo, de su visión de futuro y de su valentía como artista. No esperó a que las oportunidades le llegaran, sino que las buscó activamente, tomando las riendas de su destino profesional y explorando nuevas posibilidades. Los detalles que han trascendido, aunque aún no confirmados oficialmente por ninguno de los dos protagonistas o sus respectivos equipos de representantes, apuntan a que la conversación fue muy positiva y productiva. Se habla de un entendimiento mutuo, de una conexión renovada, de una chispa que se reavivó ante la posibilidad de colaborar nuevamente. Piensen en el potencial que esto encierra. Si la química entre ellos era fuerte, casi electrificante en Erkénthicus, imaginen lo que podrían lograr ahora, con más experiencia en sus carreras, con una madurez artística distinta, con un bagaje de éxitos y la nostalgia del público jugando a su favor. Sería un golpe maestro para cualquier productor, para cualquier plataforma de streaming, una apuesta segura que garantiza ratings y atención mediática. La capacidad de generar expectación y mantenerla es algo que ambos poseen de manera innata. Además, este reencuentro, si se materializa, podría tener un significado aún más profundo en el ámbito profesional. En el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales pueden ser complejas, a veces marcadas por rivalidades, por egos, por caminos que se bifurcan irrevocablemente. Que dos actores que compartieron un éxito tan rotundo, un fenómeno de masas, decidan volver a unirse, no solo demuestra una gran admiración mutua por el talento del otro, sino también una confianza en el trabajo del otro que es realmente admirable. Es una apuesta por la calidad, por la historia que desean contar y, sobre todo, por esa conexión especial que ya demostraron tener y que el público anhela revivir. Es un acto de fe en el arte y en la capacidad de crear magia una vez más. Para los fans, esta llamada representa la esperanza, la ilusión renovada de ver de nuevo a sus ídolos juntos en la pantalla. Muchos han seguido de cerca la carrera de ambos, aplaudiendo sus éxitos individuales, pero sin dejar de desear secretamente este momento de unión artística. Y ahora, con esta información, la ilusión se renueva con más fuerza, se materializa en expectativas concretas. Las redes sociales ya están ardiendo con comentarios, teorías, deseos apasionados y hasta peticiones directas a los creadores y productoras. Es un testimonio vibrante del impacto que Erkénthicus tuvo en el público, de la huella imborrable que Can Yaman y Demet Özdemir dejaron en la memoria colectiva, un recuerdo imborrable que ahora podría resurgir con más fuerza. Ahora bien, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Las opciones son infinitas y cada una de ellas es más emocionante que la anterior.
Podría ser una serie dramática que explore temas más maduros, que permita a ambos actores mostrar la profundidad de su talento y su evolución artística. Quizás una comedia romántica con un giro inesperado, que juegue con la familiaridad de su química pero presente situaciones nuevas y refrescantes. O incluso una película independiente que los posicione en roles completamente diferentes a los que conocimos, desafiando las expectativas y demostrando su versatilidad. Lo emocionante es la incertidumbre, la anticipación de lo desconocido, la posibilidad de que nos sorprendan de maneras que ni siquiera imaginamos. Lo que sí es seguro es que, si esta colaboración se concreta, será un evento mediático de proporciones épicas, un acontecimiento que paralizará al mundo del entretenimiento. Y aquí es donde entra el factor sorpresa que les prometí al principio, ese giro inesperado que hace esta historia aún más fascinante. No se trata solo de la llamada, ni siquiera de la posibilidad concreta de un nuevo proyecto. Se trata de la valentía, de la visión estratégica y de la posibilidad de reescribir una historia que ya nos enamoró, de darle una nueva vida, una nueva dimensión. Demet, al dar este paso, al tomar la iniciativa, demuestra una gran confianza en el futuro, en su propia capacidad para crear nuevas conexiones artísticas y en el potencial de una colaboración exitosa. Y Can, al recibir esta llamada, seguramente se sentirá halagado, reconocido y entusiasmado ante la perspectiva de trabajar con alguien con quien ya tiene una historia tan exitosa y una conexión tan probada. Es una simbiosis de talentos y de ambiciones. Estamos viviendo un momento fascinante en el mundo del entretenimiento, un momento en el que las colaboraciones inesperadas, los regresos triunfales y las uniones de talentos pueden surgir en cualquier momento, redefiniendo el panorama. Y esta llamada entre Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, uno de esos momentos que nos mantienen pegados a las noticias, a la espera de lo que vendrá, con el corazón latiendo con fuerza. Es la confirmación de que en el mundo del espectáculo, las segundas partes no solo son posibles, sino que a veces, cuando los ingredientes son los adecuados, pueden ser aún mejores que las primeras. Es la promesa de revivir la magia, o quizás de crear una nueva forma de ella. Los detalles que los sorprenden son precisamente estos: la iniciativa audaz de Demet, la posibilidad concreta y cada vez más sólida de un nuevo proyecto conjunto que va más allá de una simple reunión de amigos, y el hecho de que dos estrellas de esta magnitud, que han alcanzado el éxito individualmente y se han consolidado en sus carreras, decidan unir fuerzas nuevamente. Es un signo de madurez profesional, de reconocimiento mutuo profundo y de un deseo compartido de crear algo especial, algo memorable para su audiencia. Es un testimonio de que el arte y la conexión trascienden el tiempo y las circunstancias. Mientras esperamos la confirmación oficial, ese anuncio que todos anhelamos, lo que podemos hacer es seguir soñando, seguir especulando con entusiasmo y, sobre todo, seguir apoyando a estos dos talentosos artistas en sus carreras individuales. Porque sea cual sea el resultado final de esta llamada, el hecho de que se hayan puesto en contacto para explorar nuevas posibilidades ya es una noticia emocionante en sí misma, un regalo para los fans y un indicador de la fuerza de su conexión artística. En resumen, mis amigos, lo que hemos descubierto hoy es que Demet Özdemir ha llamado a Can Yaman, y los motivos detrás de esta comunicación son mucho más profundos y significativos de lo que podríamos haber imaginado. Todo apunta a una posible colaboración profesional que tiene el potencial de revolucionar la televisión y el cine, de crear un nuevo fenómeno y de reconquistar nuestros corazones. Es una historia que nos llena de esperanza y expectación, y que nos recuerda que en el mundo del arte, las conexiones pueden florecer de maneras inesperadas y maravillosas, creando legados que perduran. Así que, ¿qué les parece todo esto? ¿Están tan emocionados como yo ante la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en un nuevo proyecto? Déjenme sus opiniones, sus teorías más locas, sus deseos y hasta sus predicciones en la sección de comentarios. Me encanta leer lo que piensan, sus reacciones me inspiran y me ayudan a seguir trayéndoles el contenido que más les gusta y que más les apasiona. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante, tan emocionante y lleno de sorpresas como a mí, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, con todos aquellos que también aman a Can y Demet, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a desenterrar estas joyas del espectáculo y a traerles las noticias más impactantes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los sorprenderán, más secretos que desvelaremos y más emociones que compartir. Hasta pronto, mis queridos seguidores.